empresas o a lo que es seguridad y salud en el trabajo. Lo que pasa es que como toda norma nueva, como tal, cuando se crea y se promulga, como tal, tiende a tener a veces un poco de vacío, y teniendo en cuenta como tal esta ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento que aplica para todos los sectores económicos, tanto del sector público como privado. Entonces ahí es donde se crea este sesgo de que hay algunos puntos de los artículos de la ley y seguridad y salud en el trabajo que en este punto como tal las organizaciones solicitan que se profundice. Vamos a compartir nuevamente. Ahí está. Bien, está hablando como tal de la normativa que tenemos de seguridad y salud en el trabajo a lo largo de nuestra carrera profesional, como tal, a lo largo de estos años, desde 2011, se ha ido actualizando. ¿Esto a qué se debe? Como tal, les explicaba que es por el tema de que al momento de su creación dejó algunos puntos, como tal, entrever en los diferentes sectores económicos. Entonces, al momento de no especificarse en la normativa como tal para algunos sectores, es que se hace esta consulta masiva. Esta consulta masiva como tal se hace a diferentes organizaciones, entonces ahí como tal que el Ministerio de Trabajo decide crear una modificatoria para incidir en esos puntos que como tal no se ha podido destacar en lo que es los artículos que tiene nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento. También, ¿cuándo se dan estas modificatorias? Cuando también en nuestro proceso de mejora continua del sistema de gestión, viendo como tal la gestión nacional, es que nuestro Ministerio de Trabajo promulga como tal nuevas leyes para ejecutar una mejora. O también como tal, en base a la consulta masiva que se ha tenido en las organizaciones, también es ahí donde ahonda y coloca como tal un procedimiento avalado por una resolución ministerial. Entonces, es ahí también donde también se tienen que dar estas modificatorias. Bien, muy bien. Bien, dicho este preámbulo como tal, bueno, mencionarles siempre, la clase es 100% participativa, por lo cual necesito la participación activa de cada uno de ustedes. ¿De qué manera? Ya sea por el chat o también levantando la manito, como estoy haciendo yo, y ahí le doy el pase para que me puedan emitir su duda puntual. Muy bien, perfecto. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta que me tengan? A ver, me comentan, por favor. ¿Sí? Dudas, consultas, acotaciones, me comentan. ¿Sí? ¿Se entendió el punto de la participación? Me comentan, por favor, compañeros. Como les dije, la participación es muy importante, ya que como tal es un punto determinante para mi persona al momento de este, al hacer la aprobación del curso, ¿no? No solamente cuenta lo que es el examen, también como tal la participación en clase que se tiene en los compañeros que tenemos en sala. Bien, Buenas noches. somos alrededor de 32 personas, 31 personas,
para poder comenzar con la clase. Muy bien. Bien, tenemos como tal nuestra normativa relacionada a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Primeramente, les había explicado nuestra norma madre. Profe, buenas noches. ¿Sí, señor Elvis? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Eh, Como les mencionaba, teníamos nuestra Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, nuestra 29783, y el reglamento de esta Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que va a estar dado por nuestro Decreto Supremo 005-2012 TR. ¿Por qué dice TR? Porque es del Ministerio de Trabajo. Entonces, esta Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, como lo había mencionado, va a tener sus modificatorias, que va a estar dado por, primeramente, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, va a estar modificado por la Ley 30222. Y nuestro reglamento también ha sufrido diferentes modificatorias. Tuvo modificatorias en el 2014, en el 2016, en el 2020 también, en el 2019 y último también tuvo en el 2021. Entonces, ¿por qué se dan constantemente estos modificatorios? Porque como lo había explicado, ¿no? Tienen que ahondar como tal en algunos artículos de esta ley de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento, o también es porque se ha creado un procedimiento conecto con cada una de estas normativas. Pero bien, dicho esto, muy importante, tenemos que ahora presentarles como tal lo que es nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a presentarles para que puedan ahondar en ello. Muy bien, acá la tenemos como tal, nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento, dado por el Decreto Supremo número 005-2012 TR. A ver, acá el compañero mencionó, se escucha entrecortado. Sí, se escucha entrecortado, me comentan, o todo claro. Acá me sale que está todo claro. Todo claro, me indica nuestro coordinador. Bien. Hay que por favor revisar su conexión de red. A veces como tal es que está fallando la red del usuario. Entonces hay que verificar esto, por favor. Muy bien. Tenemos como tal nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo. 1903, Decreto Supremo 005-2012 TR. A ver, nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo va a estar contenido en base a títulos y luego capítulos. En los primeros títulos como tal vamos a tener los principios de nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles van a ser esos principios? Ahora lo vamos a ver. Entonces vamos a ir a nuestra ley y le damos clic acá. ¿Cuántos principios tenemos como tal? Tenemos la cantidad de 9 principios. 9 principios de nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles van a ser esos principios? Los siguientes y vamos a ir explicando cada uno de ellos. Principio de prevención. El empleador garantiza en el centro de trabajo, en el establecimiento de los medios, condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labor. Debe considerar factores sociales, laborales, biológicos, diferenciando en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. Entonces, en otras palabras, como tal, el empleador debe prevenir cada uno de las condiciones que van a interactuar con el bienestar de los trabajadores y obviamente también los que prestan servicios, ejecutan una labor dentro de su organización, en su jurisdicción. Entonces, eso es lo que aplica como tal el principio de prevención. Ahora, ¿por qué menciono este punto de considerarse factores sociales, laborales, biológicos? Porque cada persona como tal es un mundo diferente. Y también diferenciando el tema de las competencias que tiene tanto el género masculino y las competencias que tiene también el género femenino, ¿no? Entonces, por más que digan de que
deben tratarse por igual, o sea, cada uno de estos géneros tiene dificultades diferentes, ¿no? Por ejemplo, el hombre no puede como tal crear vida, tener hijos como tal, ¿no? O sea, que él los provea como tal, que él esté en su vientre, ¿no? Entonces, para ese punto, sí, como tal, tiene que haber condiciones diferentes para las señoras y señoritas de este género femenino. Entonces, por eso se tiene que hacer esta diferenciación como tal. Muy bien, perfecto. Segundo punto del principio está dado por el principio de responsabilidad. Este principio de responsabilidad, como su mismo nombre lo dice, el empleador va a ser responsable de todas las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de conforme a las normas. ¿Qué es lo que menciona este punto? Muy importante como tal. Lo que va a mencionar este punto es de que el empleador tiene que hacerse cargo de esta responsabilidad como tal. No es que como tal que ocurre un evento dado por un accidente de enfermedad ocupacional, el empleador como tal no asuma nada, no, al contrario, debe asumir todo esto. Él es responsable de tu integridad. ¿Por qué? Porque en el anterior principio vimos que el primero tiene que prevenir. Tiene que prevenir que no haya condiciones de riesgo asociados a tu labor, a tu trabajo, para que luego no ocurran estos eventos. Si ocurren estos eventos, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacerse responsable. Tercer principio, principio de cooperación. ¿Qué implica este principio de cooperación? El Estado, los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo como tal. Bien, entonces lo que tiene que hacer como tal es de que todos tienen que interactuar y colaborar con lo que menciona esta ley de seguridad y salud en el trabajo y cada uno de los artículos que se mencionan. No solamente como tal el empleador debe colaborar con esto, porque al final cada sistema de gestión de quién va a depender también, quién también es parte de este sistema de gestión, también va a ser parte de los colaboradores, trabajadores, en este caso también asociados a organizaciones sindicales. Entonces, en este punto tiene que colaborar con este sistema de gestión cada y uno de los trabajadores. Como menciona el señor Luis Tapia, este punto también del principio de cooperación va ligado al tema del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Un comité que lo vamos a ver en nuestra siguiente clase. Será muy importante. Cuarto principio, principio de información y capacitación. ¿Qué indica este principio? Ahora lo vamos a ver. Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea de desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia. Entonces, ¿qué es lo que va a indicar acá? Que como tal el empleador debe proveerse, ¿no?, de esa adecuada capacitación, formación, entrenamiento en algunos casos y cuando estás ingresando sobre todo tu inducción como tal en lo que vas a desarrollar. O sea, tiene que como tal enfocar tu seguridad en base a la actividad que vas a desarrollar. ¿Por qué? Porque como tal tú eres parte de la actividad, entonces debes saber cuáles son los controles para realizar esta actividad de manera. Quinto principio, principio de gestión integral. ¿Qué aplica este principio de gestión integral? Como menciona acá, todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. ¿A qué refiere esto? Esto va abocado directamente a lo que es el SIG. ¿Qué es el SIG? El Sistema Integrado de Gestión. O sea que mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo debo como tal coludir con los otros sistemas que tengo. Por ejemplo, puedo tener un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión de medio ambiente, y esto como tal lo voy a unir en un solo sistema, un sistema integrado. Ahí es donde entra el SIG, el Sistema Integrado de Gestión. Muy bien. ¿Hasta este punto alguna duda, consulta con estos 5 principios que hemos detallado?
A ver, me comentan, por favor. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Dudas, consultas? A ver, me comentan, por favor. Una duda, consulta, acotación que se tenga. Todo claro. Buenas noches, todo claro. Muy bien, perfecto. Bien, continuamos con los siguientes principios. Tiene un poco de frío, hay que olvidarse, compañeros. Bien, sexto principio, principio de la atención integral de la salud. Este principio va de la mano y va ligado directamente con el principio de responsabilidad. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Principio de atención integral de la salud. Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación, rehabilitación, procurando su reinserción laboral como tal. Entonces, este principio, ¿qué te va a ayudar? Te va a ayudar de la siguiente manera. O sea, por A o B tienes un, por A o B tienes un evento, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar va a ser que el empleador va a ser responsable también de seguir ese tratamiento. Por eso, como tal, cuando tú ejecutas un trabajo de riesgo, todos van a estar cubiertos por un seguro, es el SCTR. En este SCTR como tal, vas a estar asegurado por una póliza. Entonces, ahí es donde ya el empleador paga esta póliza y si hay un inconveniente como tal, un evento, ya te van a cubrir toda tu recuperación, ¿no? Desde tu atención preliminar hasta todo tu tratamiento y luego ya como tal, que ya pasó tu tratamiento, tu descanso, ya nuevamente tienes que reincorporarte a tus labores habituales. Muy bien, entonces eso es lo que implica el principio de atención integral de la salud. El empleador como tal debe prever eso también, ese principio de atención integral de la salud. Ahora, aparte como tal, no hay que confundir por un lado que el empleador en una organización formal, hablo de ese punto, porque como tal, ustedes dirán, ¿no? Ingeniero, toda esta ley está bien para el empleador, pero ustedes me dirán, es en la construcción que veo frente de mi casa, están construyendo todo y la gente va sin EPP, no se sabe si están asegurados, nada. Entonces, esto va de la mano porque el 70% de las actividades económicas en el país mayormente son informales. Entonces, esto como tal de nuestras normativas va a aplicar 100% a organizaciones formales. Esto ya como tal tiene que ser un trabajo integrado también de la SUNAT, ¿no? De formalizar a todas las organizaciones. Tienen que formalizarse como tal y en base a esa formalización ya cumplir con estas normas seleccionadas. Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, el principio de atención integral de la salud también está de la mano ligado con el principio de responsabilidad. Séptimo principio, principio de consulta y participación. El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativos y de los actores sociales para la adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en este principio como tal, primeramente el Estado va a promover estos mecanismos. Uno de esos mecanismos es como tal el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para la consulta y participación de los trabajadores dentro de las organizaciones. Y otro mecanismo como tal que tiene el Estado es este buzón de consultas que tiene la SUNAFIL, para como tal los empleadores ejerzan su consulta en base a un artículo del reglamento o también de la ley de seguridad y salud en el trabajo o de algún procedimiento conexo que se ha tenido.
Entonces, de esta manera como tal le integra esta consulta y participación que se tiene. Octavo principio, principio de primacía de la realidad. Este principio como tal es vital. ¿Por qué? Porque como tal, con ese principio va a primar lo real sobre lo que se crea que se tiene. ¿A qué me refiero a eso? Si yo como tal en mi organización menciono que tengo un control para mitigar un riesgo, y en la realidad, cuando me van a inspeccionar, no cuento con ese control, va a primar la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que nunca lo has implementado. O también puede ser que tú ya hayas implementado ese control en realidad, pero no tengas información documentada de eso. Entonces va a primar ahí como tal la realidad, ¿no? Entonces yo sí estoy cumpliendo con este control. Bien. Y por último tenemos el principio de protección. También va de la mano con el principio de responsabilidad, prevención. ¿Qué va a mencionar este principio de protección? Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente en forma continua. Dichas condiciones deben propender a lo siguiente. ¿Cuáles van a ser esas condiciones? Ahora lo vamos a ver. Primero, que el trabajador se desarrolle en un ambiente de trabajo seguro y saludable. Entonces tiene que como tal estar dentro de esta jurisdicción, ¿no? No tiene que su centro de labores tener riesgos latentes que atenden contra su salud y su bienestar. Entonces siempre tiene que trabajar con todas las condiciones de seguridad de vida. Siguiente punto, que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores. Bien, entonces este principio busca como tal proteger al trabajador al ejecutar también sus actividades. Por eso les dije que va de la mano con el principio de prevención. Porque el principio de prevención buscaba prevenir que no haya ninguna condición de riesgo en las áreas de trabajo de los trabajadores. ¿Por qué? Porque como tal, este principio también faculta la protección que tiene este trabajador. Y un trabajador como tal no puede realizar actividades si no cuenta con las condiciones seguras de trabajo. Muy bien. ¿Alguna duda? Consultas a este punto. Me comentan, por favor. ¿Sí? ¿Alguna duda? Consulta que se tenga. Me comentan, por favor. Pero claro, me comentan dudas, consultas que se tenga. A ver, me comentan. Todo claro. ¿Todo claro? ¿Ninguna duda o consulta que se tenga? Muy bien. En este punto como tal, bueno, ya vimos los principios. Y así como tal, la ley va a seguir teniendo, ¿no? Primeramente tiene su título primero, que son las disposiciones generales. Ahí en ese punto como tal indica, ¿no? En el ámbito de aplicación, que esta ley va a ser aplicable a todos los sectores económicos, tanto del régimen privado y el territorio nacional, o sea, el público. Luego va a hablar un poco acerca de la gestión nacional, entonces va a hacer énfasis, el título 2, en la política nacional de seguridad y salud en el trabajo. El título 3 al Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El
Bueno, ahí va a ser como tal referencia al título 3 del Sistema Nacional, al Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a los consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo, y ya a partir del título 4, ya como tal vamos a ver directamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones. Entonces ahí también va a establecer los principios que va a tener este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y los instrumentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se va a ahondar en cada uno de estos puntos. ¿Cuáles son estos instrumentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo que vamos a tener? Va a ser como tal la política, el plan y el programa de seguridad y salud en el trabajo. Hay otro instrumento conexo, pero va a depender también de una determinante, que más lo vamos a ver. Ese instrumento conexo es el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces vamos a ver poco a poco esto en nuestra clase que tenemos de plan y programa. En general vamos a ver todos los instrumentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así es, señor David, exacto. El RI, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a nuestra PPT. Ya vimos como tal un preámbulo, como tal, repasar la ley artículo por artículo como tal es un poco más tedioso, por eso como tal efectuamos lo que menciona nuestra ley de reglamento de manera práctica, también con lo que menciona acá en nuestra PPT. A ver, muy importante como tal mencionar, previo a esto, que cada una de las normativas que he mencionado y voy a mencionar, la pueden ustedes tener. ¿De qué manera? Dan clic a la normativa, por ejemplo, la ley 29.783, y se les va a abrir un hipervínculo. Y ahí les va a dirigir directamente a la normativa seleccionada. Muy bien, tenemos las normativas como tal. La ley 3022 modificó la 29.783 y de ahí nuestro reglamento dado por el Decreto Supremo número 005-2012-TR también fue modificado. ¿Mediante qué? Supremo número 006 del 2014-TR. En el 2014 hubo dos modificatorias como tal. La modificatoria del 2014 va de la mano con la 30222. Por eso, como tal, ahí se modificó diferentes artículos. La, la modificatoria dada por el Decreto Supremo 012 del 2014, ahí indica lo que es el registro único de accidentes de trabajo que se va a tener. Este registro que se va a tener eh, en el sistema de gestión, ¿no? Cuando hay una eventualidad, en este caso, accidente de trabajo. El decreto supremo número 020 del 2019 fue una normativa que también como tal modificó el reglamento. Pero previamente, antes de hablar de esta modificatoria, tenemos que hablar de la modificatoria que hubo el 2016, dado por el decreto supremo número 016 de 2016 TR. Esta modificatoria va a ahondar en lo que es la salud ocupacional, porque como tal va a ahondar la modificatoria del reglamento de salud ocupacional, porque aquí como tal te va a establecer que el examen médico ocupacional va a ser cada 2 años. Y para hablar de salud ocupacional, tenemos que hablar de estos puntos. Tenemos que hablar de la resolución ministerial 480 del 2008, tenemos que hablar de la resolución ministerial 312 del 2011, y por último de la resolución ministerial 571 del 2014. Esta de acá, la 571 del 2014, va a modificar a la 480, digo, a la 312 del 2011. Acá se va a modificar también los protocolos de los exámenes médicos ocupacionales. Por eso les dije de que esta normativa del 2014 va de la mano con la normativa de acá, la 006 de 2014. Esta modificatoria, que también se modificó en base a la ley 30222. Se modificó tanto ley y reglamento porque se modificaron diferentes artículos. Entre ellos también se hizo un acápite, un énfasis en la modificatoria dado por los protocolos de los exámenes médicos ocupacionales. Ahora, esos protocolos como tal, ¿en qué variaron? Variaron primeramente en los tipos de exámenes médicos que se va a tener en la organización.
¿Cuáles van a ser esos tipos de exámenes médicos de la organización? Los tipos de exámenes médicos de la organización como tal, vamos a hacer tres. ¿Cuáles van a ser esos tipos de exámenes médicos? Tenemos como tal, primeramente, el examen médico de ingreso, o llamado también el EMO, que es el examen médico preocupacional. Luego de eso tenemos el EMO, que es el examen médico ocupacional, o también llamado el constante, cuando ya estás en la organización. Este EMO como tal en la 2016 fue modificado, dado porque se va a realizar cada 2 años. Pero acá hay un punto también muy importante que mencionó esta modificatoria. Esta modificatoria mencionó que si bien es cierto va a ser cada 2 años, va a ser para actividades que sean considerados de mediano y bajo riesgo. Las actividades de alto riesgo como tal, que ahondan los trabajos de alto riesgo, se tiene que realizar como tal el examen médico ocupacional cada año. En el caso, por ejemplo, ¿no? De actividades administrativas, ahí sí como tal se puede realizar el examen médico ocupacional cada 2 años. Bien, entonces ya vimos el primero, el EMO, y el último que es el EMO, el examen médico ocupacional de retiro. Ahí es como tal, este se realiza cuando ya no tienes ningún vínculo con la organización. Entonces pasas a realizar tu examen médico ocupacional. Ahora, el protocolo de examen médico ocupacional que indica. Te lo voy a definir en simples palabras, porque como tal mencionar cada uno de los análisis que se va a hacer es ya un tema médico. En simples palabras como tal, ¿qué define este protocolo? El protocolo menciona lo siguiente. Menciona, por ejemplo, para examen médico preocupacional tenemos un compilado de estos exámenes. Digamos es harto, ¿no? Para el examen médico ocupacional ya es un poco menos. Y para el examen médico ya de retiro ya es, por así decirlo, escaso, es poco. Se hacen algunos análisis de sangre, etcétera, y ya como tal. El protocolo, en otras palabras, es más simplificado para el examen médico de retiro, a diferencia de los otros dos exámenes médicos ocupacionales. Muy bien. Ahora, ¿por qué se hacen los exámenes médicos ocupacionales? Muy importante. Porque como tal en la organización puede haber enfermedades ocupacionales o profesionales. ¿Qué es una enfermedad ocupacional o profesional? Una enfermedad que se ha dado a causa por la actividad propia del trabajo debido a un riesgo no controlado que se ha mantenido por un tiempo constante y excesivo. Por ejemplo, yo como tal ejecuto mi trabajo con un roto martillo. Siempre como tal lo ejecuto, pero no me coloco los tapones auditivos. ¿Qué es lo que va a pasar a la larga? 10 años haciendo eso. ¿Qué voy a generar? ¿Qué enfermedad voy a generar? A ver, me comento. A ver, me comentan. Y por más de 20 años estuve realizando mi actividad sin este PP, ¿no? Sin este control. Estaba expuesto al ruido. A ver, ¿qué enfermedad voy a generar? A ver, me comentan. Ah, exacto, sordera o hipoacusia. Entonces voy a generar esto, ¿no? Muy importante. Muy bien. Entonces, es ahí donde entra a tallar esta resolución ministerial 480 del 2008. Ahí como tal te va a establecer el listado de enfermedades profesionales, ocupacionales que se va a tener. ¿En base a qué? En base a mi factor o agente ocupacional que se tenga. ¿Cuáles van a ser esos agentes o factores ocupacionales? Tenemos los agentes químicos, físicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos como tal. Y ya vamos a ir a verlos más adelante cuando veamos esa resolución ministerial
050. Muy bien. Ya hablamos del Decreto Supremo 2016. Tenemos que nuevamente volver a nuestra lámina anterior para hablar del el Decreto Supremo número 020 del 2019. Ya como tal, también se va a modificar nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo, nuestro reglamento, la ley de seguridad y salud en el trabajo, debido a la modificatoria que hubo como tal en la Ley General de Inspecciones de Trabajo. Esa inspección que te lo va a realizar como tal la SUNAFIL, dado por el Decreto Supremo número 017 del 2012 y se modificó en base al Decreto Supremo número 007 del 2017 TR. Bien, entonces, ¿por qué ustedes dirán, por qué se demoraron más de 2 años en sacar un reglamento? Bueno, eso ya como tal es tema del Estado. Muy bien, luego de esto ya tenemos en el 2021, ha sido nuestra última modificatoria, dado por el Decreto Supremo 001 de 2021 TR, la modificatoria de reglamento. Esta modificatoria, ¿por qué se dio? Se dio porque en ese año también se creó lo siguiente. Se creó y se promulgó la resolución ministerial número 245 del 2021 TR. Esta resolución como tal nos va a ayudar bastante en nuestra siguiente clase. ¿Por qué? Porque en esta resolución ministerial se aprueba el documento denominado Procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de hacer el caso al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, con este procedimiento es que también se tuvo que actualizar nuestro reglamento. Muy bien. Antes de pasar al hacer los 50, porque ahí como tal nos va a tomar un tiempito revisar cada uno de estos puntos, vamos a ver las diferentes normativas que tenemos. Tenemos como tal lo que había mencionado acerca del SSTR, el Decreto Supremo número 003 del año 98. Esa norma técnica es el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, el SSTR. ¿Qué es el SSTR? Es el Seguro Complementario contra el Trabajo de Riesgo. Este es la póliza como tal, por si hay una eventualidad que te va a asegurar. Luego tenemos la resolución ministerial número 375 de 2008 TR. Acá va a estar la norma básica de ergonomía. ¿Qué es la ergonomía como tal? La ergonomía es las diferentes posiciones que vas a optar en el trabajo, siendo repercutorias para trastornos musculoesqueléticos. Por eso ahí tenemos como tal los movimientos repetitivos, tenemos las posiciones prolongadas, tenemos las malas maniobras, etcétera. Luego, ¿qué vamos a tener? Tenemos también, bueno, la normativa sectorial, que ya lo vimos, que tenemos el Decreto Supremo 017 del 2017, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para obreros municipales. Y luego, como tal, hemos tenido diferentes modificatorias en lo que fue ya como tal la pandemia del COVID-19, que ya como tal esto ya ha sido derogado. La última este, resolución que tenemos es la de la resolución ministerial 375 del 2023. El MINSA que como tal ha exhortado a todos como tal a vacunar. Pero en el 2020 sí hubo una modificatoria como tal para nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo. Hubo dos modificatorias en todo caso. Se dio la modificatoria de la ley 31025, donde acá mencionaba que se incorpora la enfermedad causada por el COVID-19 al listado de enfermedades profesionales, pero de los servidores de salud, solo de los servidores de salud, no de todos. Y la 31051, bueno, acá como tal, amplió las medidas de protección laboral para mujeres gestantes y madres lactantes en caso de emergencia nacional sanitaria. Por eso la mayoría de madres como tal y mujeres gestantes o lactantes estaban haciendo teletrabajo, ¿no? Porque no podían exponerse mucho a lo que es la pandemia, ¿no? Por el tema de tratar de desplazarse. Muy bien, hasta ese punto, ¿alguna duda, consulta que se tuvo, que se tiene para el tema que hemos visto? A ver, me comentan, por favor. Dudas, consultas, acotaciones, que me comenten con el desarrollo del tema que estamos viendo. A ver, me comenta.
Ah, ya. Eso no es como tal un cuarto emo. Lo que pasa que al momento de que te cambian de puesto de trabajo como tal, tus funciones van a ser diferentes. Entonces, como cambias de todo un proceso como tal, tienes que también realizarte un nuevo examen médico ocupacional para ese perfil que se tiene. En este caso es un nuevo puesto de trabajo. Eh, en el caso, por ejemplo, va a ser igual que en el IPER también. En el IPER también, si hay algún cambio en el proceso o un cambio de puesto, se tiene que también retroalimentar el nuevo IPER-C. Pero es básicamente por este cambio, ¿no?, que se ha dado de puesto de trabajo. Porque mayormente las mineras tienen un protocolo más, o sea, se rige como tal a la información mínima que tienen los protocolos de exámenes médicos ocupacionales, pero ellos aparte también ponen sus propios protocolos. Porque la ley como tal te menciona que tienes que, esta es la información mínima, pero si tú quieres como tal mejorar tu estándar, ya es gestión de cada una de las organizaciones. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? ¿Todo claro? ¿Dudas, consultas? Claro que sí. Si tienes alguna enfermedad previa ya como tal, te sale en tu examen médico ocupacional y va a depender como tal del estándar que tiene el empleador para ver si te colocan aptitud o en todo caso no aptitud, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la pandemia sanitaria como tal, la emergencia sanitaria, justamente la diabetes y el cáncer estaban considerados como comorbilidades. Ahí como tal ellos no podían ejercer ninguna clase de actividad de labor porque no podían exponer a la actividad. Para que sea una actividad como tal en teletrabajo, ¿no? ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? ¿Sí? ¿Dudas, consultas, acotaciones? Me comentan, por favor. ¿Todo claro? ¿Ninguna duda, consulta? A ver, me comentan, por favor. Bien, vamos ahora a proyectar nuestra resolución ministerial 050, porque ahí como tal hay algunos puntos. Y de paso también vamos a proyectar nuestra ISO 45001, porque como tal, mencioné que vamos a ver normativa nacional, pero también vamos a ver como tal la normativa internacional a grandes rasgos, porque como tal esta norma internacional, para verlo punto por punto, tendríamos que crear un nuevo curso, ¿no?, que sería interpretación de la norma ISO 45001. Bueno, ya depende de las solicitudes de ustedes, ¿no?, para poder ahondar en la normativa internacional. Bien, tenemos acá la resolución ministerial 050, y acá está ese punto, ¿no? Esta resolución ministerial 050 como tal va a tener tres anexos. El primer anexo como tal va a estar dado por los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dado por el artículo 34 del reglamento y el artículo 33. Luego, como tal, vamos a tener el anexo 2, que va a ser el modelo del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, o sea, el RIS. Y en el anexo 3 vamos a tener como tal la guía básica sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en esa resolución ministerial 050, en otras palabras, me explaya todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que debo implementar en mi organización si, por ejemplo, quiero empezar de cero. La guía básica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se va a definir en 5 partes. ¿Cuáles van a ser esas 5 partes? La primera parte como tal va a estar dado por
la lista de verificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es también llamado como la línea base del sistema de gestión. En el punto número 2 vamos a tener lo que es el plan y programa de seguridad y salud en el trabajo. El punto número 3 se va a tener lo que es la matriz IPRC. Punto número 4, los mapas de riesgos. Y el punto número 5 va a estar dado por la auditoría al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el anexo 3 me va a dar 5 puntos como tal. Bien, el día de hoy como tal vamos a ahondar en lo que es el anexo número 1, que va a ser como tal los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a proyectar y ustedes dirán, ¿cuántos registros son? La cantidad de registros son los siguientes. La parte final, que está mejor, acá está. Como podemos ver, acá estamos. Anexo 1, tenemos de la resolución ministerial 050, acá tenemos los formatos referenciales de los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como dice acá, lo que te va a mencionar acá es una información mínima como tal. ¿Por qué menciona información mínima? Porque como tal eso es lo mínimo que debe tener tu registro. Tú puedes como tal implementar más cosas, no hay ningún problema, pero la cosa que tenga esa información mínima como tal, que vamos a presentar. Entonces, el artículo 33 como tal nos menciona lo siguiente. El artículo 33 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos menciona que los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo van a ser los siguientes. ¿Cuántos registros obligatorios voy a tener? Voy a tener la cantidad de 8 registros obligatorios. ¿Cuáles van a ser esos 8 registros obligatorios? Los siguientes. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en los que debe constar la investigación y las medidas correctivas. Luego tenemos el registro de exámenes médicos ocupacionales, el registro DEMO. Luego tenemos el registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factor de riesgo disergonómico. Este punto como tal va de la mano con el listado de enfermedades ocupacionales. Les dije que íbamos a tener agentes ocupacionales y acá están estos agentes. Y aquí como tal se tiene que ejecutar un monitoreo a estos agentes ocupacionales. El siguiente registro es el registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Las inspecciones que vas a realizar en tu organización como tal. Luego tenemos el registro de estadísticas de seguridad y salud, donde vas a denotar qué tipo de estadísticas, lo vamos a ver más adelante. El registro de equipos de seguridad o emergencia. ¿Qué se llama equipos de seguridad de emergencia? No es más que tu registro de EPP y también tus equipos de respuesta a emergencia, que van a estar denotados en este punto. Muy bien, seguimos. Tenemos el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. No es más que tu registro de charlas que vas a tener y lo tienes que adecuar con cada uno de esos puntos, que es inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. Y por último, el registro de auditorías. Las auditorías que va a tener en el sistema de gestión para ver y denotar la mejora continua y el avance del sistema de gestión y la revisión por la alta dirección. Ahí en ese punto también vamos a ver los tipos de auditorías que se va a tener en el sistema de gestión. Muy bien. Muy importante como tal de notar lo que dice acá en el artículo número 34-35. ¿Qué dice el artículo 34 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Lo siguiente. En el caso de empleadores de intermediación o tercerización, el empleador, usuario o principal también debe implementar los registros al que refiere el inciso A del artículo precedente para el caso de los trabajadores en régimen de intermediación o tercerización, así como para las personas bajo modalidad formativa
y los que prestan servicios de manera independiente, siempre que esto desarrolle sus actividades total o parcialmente en sus instalaciones. Bien, entonces hay que tener en cuenta eso, o sea, si tengo una contratista como tal, la contratista debe también tener sus registros de estos 8 registros que se han mencionado, que se está ejecutando funciones dentro de mi organización. El artículo 35 es muy importante también. ¿Por qué? Porque ahí va a denotar lo siguiente. El registro de enfermedades ocupacionales, como tal, debe conservarse. Acá te va a mencionar el tiempo de conservación de los registros. El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un periodo de 20 años. Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de 10 años posteriores al suceso. Y los demás registros por un periodo de 5 años posteriores al suceso. Bien, hay que tener en cuenta estos tiempos porque son auditables. Ahora, para la exhibición que hace referencia al artículo 88 de la ley, el empleador cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de los últimos 12 meses de ocurrido el suceso. Luego de lo cual pasa a un archivo pasivo que se deberá conservar por los plazos señalados en el artículo mencionado, ¿no? En el punto anterior. Estos archivos pueden ser llevados por el empleador en medios físicos o digitales. En otras palabras, de mis últimos 2 eventos, sea por accidentes, incidentes peligrosos, enfermedades ocupacionales, tengo que tener mi archivo activo del último año, en otras palabras. Ahorita estamos en julio, entonces de estos últimos 7 meses. Ahora, si la inspección de trabajo, la que te hace la SONAFIL como tal, requiere información de periodos anteriores a los últimos 12 meses, a lo que hace referencia el artículo 88, se tiene que otorgar un plazo razonable para que el empleador presente dicha información. Bien, muy bien, punto muy importante. Hasta este punto me comentan dudas, consultas, acotaciones. Me comentan si hay dudas, consultas, acotaciones que se tengan. ¿Sí? Dudas, consultas, me comentan por favor. A ver, me comentan qué dudas, consultas tienen. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, lo escucho, señora. Disculpe, en caso, digamos, de una empresa yo tengo, por decir, 20 años trabajando y, y ya soy nombrado y adquiero una enfermedad, digamos, diabetes, presión alta o un mal cardíaco, ¿se consideraría como una enfermedad ocupacional? Las enfermedades ocupacionales tienen que ir directamente relacionadas con los agentes que están expuestos en su trabajo. Por ejemplo, la diabetes no es generada por un agente del trabajo, ¿no? Porque la diabetes es por un tema de que falla el páncreas y en este punto como tal puede darse incluso a veces por la alimentación o por temas hereditarios. En tema de la presión como tal, dependiendo, ¿no? Del tipo de actividad que se realice, tal vez la actividad que realiza ha hecho que genere esta enfermedad ocupacional. Eh, por ejemplo, otra enfermedad ocupacional que está relacionada mayormente a la actividad del trabajo es también, por ejemplo, los que trabajan con químicos tienen luego de tanto tiempo de exposición no controlada, ojo con esto, tener lo que es fibrosis después o generar otro tipo de enfermedad, ¿no? Pero tiene que hacerse como tal un seguimiento de qué tipo de agente hubo y como tal ahí también por eso tengo que basarme en los monitoreos que se va a hacer en esta área de trabajo. ¿Sí? ¿Entendió?
Sí, señor Alan, ¿se entendió? Sí, sí, correcto. Gracias, profesor, gracias. Ujú. Claro, exacto. Va, como les digo, una enfermedad ocupacional o profesional se genera siempre como tal por un riesgo no controlado que ha sido sobreexpuesto en un tiempo largo, ¿no? Por ejemplo, 20 años, o sea, ahí es donde se genera. Pero justamente es por eso, ¿no? Por eso es de que se tiene que hacer primeramente monitoreo para ver qué clase de controles se deben aplicar, si es que como tal en este monitoreo salió favorable un parámetro de algún agente ocupacional. Y después de eso, bueno, hacer la supervisión constante, ¿no? Porque si no se hace una buena supervisión, no se verifica de que, por ejemplo, si se implementa un ERP, todos los trabajadores lo utilizan. Pero va a depender de eso. Y también ahí apoya bastante los exámenes médicos ocupacionales que se realicen el trabajador, porque ahí va a notar, ¿no? Si hay alguna desviación como tal, primeramente hay que prevenirlo, ¿no? Antes de que se genere una enfermedad ocupacional. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Vamos a ver un poco acerca de los registros en esos minutos finales ya, que tenemos. A ver, tenemos primeramente el registro de accidente de trabajo. ¿De qué manera se va a dar este registro? Primeramente tiene que haber datos del empleado principal. Y aquí está ese punto que mencionaba en el artículo 33. 34, que digo. Datos de empleador de intermediación, tercerización, contratistas y contratistas, se tiene que colocar en este punto. Luego se va a colocar los datos del trabajador acá, todos sus datos como tal, y los puntos que te indican. Y luego ya se tiene que hacer la investigación del accidente del trabajo para denotar las causas del accidente y luego aplicar medidas correctivas. ¿Para qué se aplican medidas correctivas? Para que no vuelva a pasar nunca más este evento, esta eventualidad. Bien, muy bien. Siguiendo tenemos el registro de incidentes e incidentes peligrosos. No me equivoco. Ah, no. El registro de enfermedades ocupacionales. Es igual que el registro anterior, también va a haber datos de empleador principal, datos de empleador de intermediación, de tercerización, contratistas o contratistas. Y aquí es la parte que va a cambiar, porque acá se va a notar que se va a denotar la cantidad de enfermedades ocupacionales presentadas en cada mes por tipo de agente. El nombre de enfermedad ocupacional, parte del cuerpo o sistema afectado, número de trabajadores afectados, las áreas y el número de cambios de puestos generados si estuviera, ¿no? Y va a ir referido en base a esto, el tipo de agentes ocupacionales. ¿Cuáles van a ser esos agentes? Los siguientes. Agentes físicos que tienen que ver con el ambiente físico de trabajo. Tenemos el ruido, las vibraciones, la iluminación, la ventilación, la presión alta o bajo, la temperatura debido a calor o frío, la humedad, la radiación en general, entre otros. Agentes químicos, gases, vapores, neblinas, rocío, polvo, humos, líquidos, entre otros. Biológico, virus, bacilos, bacterias, hongos, parásitos, insectos, roedores, entre otros. Y ergonómico, tenemos ahí la manipulación inadecuada de cargas, diseño de puesto inadecuado, posturas inadecuadas, trabajo repetitivo, entre otros. Psicosocial, tenemos ahí, ¿no? Todo lo que daña tu salud, tu estado mental. Tenemos el hostigamiento psicológico, el laboral, turno rotativo, falta de comunicación y entrenamiento, autoritarismo y entre otros. Acá se van a notar las causas de la enfermedad ocupacional para también hacer una investigación, ¿no? Y aplicar medidas correctivas. Bien. Y por último, ya ahora sí tenemos el registro de incidentes e incidentes peligrosos. Va a ser la misma información, datos del empleador principal, datos de empleador de intermediación, tercerización, contratistas, subcontratistas, los datos del trabajador y la investigación del incidente peligroso o incidente. Acá se va a tener todo, se va a colocar que es un incidente peligroso, incidente, número de trabajadores potencialmente afectados, número de pobladores potencialmente afectados, entre otros. La descripción del incidente peligroso,
o incidente, y luego ya se van a ejecutar la investigación denotando las causas. Y luego de hallar las causas tengo mis acciones correctivas que van a mitigar este evento. Muy bien, acá hay una consulta. Muy buenas noches. En caso de un conductor, tiene un accidente de trabajo conduciendo, hago la redundancia, tiene alguna operación de cualquier parte del cuerpo, ¿eso cómo se consideraría? Si es parte de su trabajo conducir como tal, llevar mercadería de un punto A a un punto B, y está en sus horas de trabajo, es un accidente de trabajo. Pero ya eso como tal lo vamos a ver en nuestra clase número 6, que va a ser de accidentes de trabajo. ¿Sí, señora Alan, te escucho? Disculpe, una pregunta casi relacionada con la que le dicen antes. Sí, Por decir, yo ya tengo un trabajador que presenta diabetes, presión alta o mal cardíaco. Lo anoto ahí, ya sé que no es una enfermedad ocupacional, pero lo anoto, doy cuenta al jefe. ¿Qué tal si en medio del trabajo le ocurre un infarto? claro. Pero ya, digamos, tiene ese antecedente o presión alta o Toda algo. enfermedad, ¿Dónde lo considero o lo van a cambiar a otro sitio digamos, donde haga menor esfuerzo? toda enfermedad persistente o que se genere como tal en el transcurso de los años, ojo, no necesariamente tiene que ser ocupacional, se tiene que informar como tal al empleador para que, bueno, en base a eso se generen las restricciones, ¿no? Esto mayormente te lo voy a dar en el examen médico ocupacional. El examen médico ocupacional, cuando se nota que se tiene algún punto como tal, se generan las restricciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La persona que tiene un mal cardíaco y generado obviamente por, no sé, por su alimentación, etcétera, ¿no? O porque tiene problemas hereditarios. Y ahí como tal, se tiene que mencionar al empleador como tal, decirle que este trabajador tiene estos problemas, ¿no? Su restricción va a ser como tal, que no genere un esfuerzo físico masivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero toda enfermedad, así no sea ocupacional, se tiene que informar al empleador, ¿no? Y bueno, el empleador también siempre sabe esto, porque como les vuelvo a repetir, se detalla en el examen médico, pero mientras pasa este periodo, y justo antes de que se ejecute el examen médico, se presentó estos temas, también se tiene que informar. Perfecto, ok, gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? Continuamos. Siguiendo con esto, ya vimos como tal nuestro registro de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales. Ahora vamos a tener nuestro registro de exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Acá como tal debemos llevar un registro de todos los trabajadores que se someten a estos exámenes médicos ocupacionales, dado por los tres tipos: el ocupacional, el ocupacional y el de retiro, el EMO. Bien, tienen que ser registrados estos exámenes médicos ocupacionales por una clínica afiliada, como tal, por el Ministerio de Salud, ¿no? Ojo, no cualquiera puede dar exámenes médicos ocupacionales. El registro del monitoreo de agentes físicos, químicos y biológicos, como les dije, ¿por qué se va a hacer esto? Se va a hacer como tal para ver los parámetros que van a tener esos agentes en la ejecución de las actividades en la organización. ¿Para qué? Para controlarlos, ¿no? Ahí tenemos todos los agentes ocupacionales que se tengan: físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Estos monitoreos mayormente se recomienda que lo ejecute un tercero. ¿Por qué? Porque no puede ser juez y parte, ¿no? Mayormente un tercero te va a dar la información como tal solicitante de los resultados del monitoreo, descripción de las causas ante desviaciones presentadas, y acá se colocan las conclusiones y recomendaciones. Y es responsable del registro. Bien. El cuarto registro, registro de inspecciones internas de seguridad y salud de trabajo. ¿Para qué realizo una inspección? Para denotar desviaciones. Estas inspecciones pueden ser planeadas o no planeadas. ¿A qué inspecciono? Puedo inspeccionar un área de trabajo, un equipo, una herramienta, un EPP, etcétera, como tal, una inspección de orden y limpieza, entre otras inspecciones. También
¿Qué voy a anotar acá? El objetivo de la instrucción, verificar las correctas condiciones en el área tal, ¿no? Por ejemplo, el resultado se te va a dar y ahí como tal vas a colocar cuáles van a ser las causas de estas desviaciones, si hubiera habido. Y las conclusiones y recomendaciones y el responsable que lo va a registrar. El registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. Este registro es muy importante también porque acá voy a anotar lo siguiente. Los indicadores de resultados, que va a ir dado por el número de accidentes de trabajo mortales por año, número de accidentes de trabajo por año, número de enfermedades ocupacionales por año, número de días, horas perdidas a causa de un accidente de trabajo, número de no conformidades reportadas en las auditorías internas anuales, número de incidentes peligrosos e incidentes reportados por área, entre otros puntos como tal. Indicadores de capacidad e incompetencia va directamente relacionado con los trabajadores como tal. Número de trabajadores que reportan incidentes para prevenir accidentes, porcentaje de trabajadores comprometidos con la política de seguridad y salud en el trabajo, y aquí también como tal va a ir ahondado a las capacitaciones que se va a rendir, ¿no? Como tal, la cantidad de capacitaciones brindadas y la cantidad de asistentes. Y el último va a ir los indicadores de actividades. El indicador de actividades va a ir como tal dado por lo siguiente. Por ejemplo, el número de horas de charlas internas de seguridad y salud en el trabajo brindadas, número de inspecciones internas realizadas, número de monitoreo realizado, número de campañas internas de salud realizadas, entre otros. Este punto, más que todo el primero, de indicadores de resultados, va a ser importante porque en base a esos indicadores de resultados vas a denotar y poder realizar tus índices. Y aquí vamos a tener índices referenciados con accidentes de trabajo y con enfermedades ocupacionales. El índice con respecto al trabajo va a ser el índice de frecuencia, gravedad y accidentabilidad. El índice de frecuencia como tal va a relacionar el número de accidentes incapacitantes entre el total de horas hombres trabajadas, todo multiplicado por 1.000.000, que es este factor. El índice de gravedad va a estar como tal relacionando el número total de días perdidos entre el total de horas hombres trabajados, todo esto multiplicado por 1.000.000. Y el índice de accidentabilidad va a resultar entre la multiplicación del índice de frecuencia por el índice de gravedad entre 1.000. ¿Bien? Y en caso de enfermedades ocupacionales tenemos la tasa de incidencia. Va a relacionar el número de enfermedades ocupacionales presentadas por 1.000.000 entre el total de trabajadores expuestos al agente que originó la enfermedad. Acá tenemos este es el registro de estadísticas de seguridad. Ahora, este registro se tiene que hacer mensualmente, por eso vemos como tal meses de enero a diciembre colocando como tal los indicadores que se han mencionado previamente. Muy bien, acá te mencionan, ¿no?, que va a ir en cada uno de estos puntos, como en todos los registros. Si hay alguna desviación, se tiene que colocar también, ¿no? ¿Qué resultados hubo? Si hay alguna desviación, se tiene que hacer el análisis de causas y las conclusiones y recomendaciones. Luego tenemos el registro de equipos de seguridad de emergencia. No es más que el registro de EPP. Acá se va a colocar qué tipo de EPP se está entregando o qué tipo de equipo de emergencia se está entregando. Y el tipo de EPP que también se va a entregar y los trabajadores. Ahora ustedes dirán, pero voy a poner, tengo que tener una ficha por EPP. Lo puedes cambiar como tal. Lo que se hace es que se pone acá el trabajador y acá mejor se le menciona qué EPP se le está entregando. Bien. Luego tenemos el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. No es más que el registro de charlas. Y es una inducción, capacitación, entrenamiento, simulacro de emergencia. Acá se va a colocar, ¿no?, quién está siendo capacitado. Y por último tenemos el registro de auditorías. ¿Cuántas clases de auditorías vamos a tener? Vamos a tener 3 tipos. La auditoría interna, que es alguien como tal que lo ejecuta dentro de la dirección de la organización. La auditoría de cumplimiento legal, llamada también auditoría MINTA, que tiene que ser por un auditor del Ministerio de Trabajo registrado. Y la auditoría externa. Esta auditoría externa como tal es cuando, por ejemplo, ¿no?, nos queremos homologar
con un cliente, entonces ellos nos mandan un requisito de documentos, le entregamos ese requisito y luego como tal nos audita con cada uno de los requisitos solicitados para ver si nuestro sistema de gestión cumple los estándares y lineamientos que ellos solicitan. Ahora, ¿para qué es una auditoría como tal? Para ver el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento de los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo. Si hay como tal un incumplimiento, se tiene que realizar una no conformidad. Estas no conformidades también se investigan y se colocan acciones o medidas correctivas. ¿Sí? Y ahí como tal ya anotamos todos nuestros registros obligatorios del sistema de gestión. A grandes rasgos, como tal, vamos a ver nuestra ley de nuestra ISO 45001, porque ya nos estamos quedando cortos de tiempo. Bien, tenemos acá la norma internacional ISO 45001, que va a denotar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Esa norma como tal, como su mismo nombre lo dice, la ISO es una International Standard Organization, o sea, un estándar de una organización internacional como tal. En este caso, ¿qué te va a denotar este estándar? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y cómo está orientado los requisitos para ejecutar su uso. A ver, esta ISO como tal va a denotar cada uno de ellos criterios y en cada uno de estos criterios vamos a denotar como tal que se tiene que realizar o implementar o adecuar a tu sistema de gestión. Los criterios van a ir desde el primer punto. Bueno, el primer punto va a ser el objetivo y campo de aplicación. El segundo, las referencias normativas a los cuales se ha hecho énfasis esta normativa internacional. Y el tercer punto, los términos y definiciones. A partir del cuarto punto ya empiezan los criterios. ¿Cuáles van a ser esos criterios? Contexto de la organización, liderazgo y participación de los trabajadores, la planificación, el apoyo, la operación, la evaluación de desempeño y la mejora. Como les dije, denotar cada uno de estos puntos como tal tendría que hacerse eh, en un nuevo curso, ¿no? Que sería la interpretación de la norma ISO 45001, donde se detalla cada uno de los puntos. Pero a grandes rasgos se menciona, ¿no? Contexto de la organización, cómo es que comprenden, en este caso, qué va a ser el alcance de tu organización en base al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Liderazgo y participación de los trabajadores, muy importante como tal, el liderazgo que tiene la organización y cómo participan los trabajadores para adecuarse al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Las responsabilidades y roles que se va a tener desde la alta gerencia hasta el trabajador. La planificación, acá se tiene que denotar tus objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y de qué manera los vas a planificar. Entonces se va a abordar el plan de seguridad y salud en el trabajo. Una vez que se planifica, teniendo en cuenta los instrumentos de gestión dados por el plan y programa de seguridad y salud en el trabajo, se tiene que tener el apoyo, ¿no? En este caso se tiene que ver cuáles son los recursos, cuáles son tu información documentada, tus competencias, tu toma de conciencia y la comunicación que vas a tener de tu sistema de gestión. Punto 8 ya sería la operación. Tienes que acá como tal directamente identificar, ¿no? Tus riesgos y oportunidades. También tener en cuenta tus peligros y riesgos de tu sistema de gestión. Punto 9 ya como tal, cuando ya se ejecuta cada uno de los lineamientos y programaciones dados, se tiene que también evaluar el desempeño, teniendo en cuenta que las auditorías que se va a tener en el sistema de gestión, para tener un seguimiento, medición y análisis y evaluación del desempeño. Ahora, en base a las auditorías, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un proceso de mejora. Ahora, esa mejora también me va a servir para yo como tal denotar las acciones correctivas que voy a tener en los incidentes y las no conformidades. Bien, a grandes rasgos como tal se ha mencionado cada uno de los criterios de esta ISO 45001. Pero como les digo, eso obedecería a tener una nueva capacitación como tal de esta normativa. Muy bien, hasta este punto, ¿alguna duda, consulta que se tenga? Me comentan, por favor. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, acotaciones? Me comentan. A ver.
¿Todo claro? ¿Alguna duda, consulta que se tenga para este punto final ya de la clase? A ver, me comentan. ¿Alguna duda, consulta? ¿Todo claro? ¿Sí, compañeros, me comentan? Todo claro. ¿Sí? ¿Todo claro? A ver, me comentan, compañeros. ¿Todo claro? A ver, me comentan. ¿Ninguna duda, consulta, acotación? ¿Bien? ¿Todo claro? Bien, si todo está claro como tal, vamos a dejar la clase el día de hoy hasta aquí, agradeciendo su participación que se ha tenido acá en la consulta. Sí, señorita Jessie, la escucho. Sí, señorita Jessie, creo que se equivocó. Ya, antes de culminar la clase, quería hacerles un anuncio. Lo que pasa que, como tal, de mi trabajo como tal, aparte de las clases como tal, que yo le realizo servicio en la organización. Entonces me han programado como tal un viaje de trabajo para el fin de semana. Lamentablemente el lugar que me van a mandar es un poco inaccesible para la red. Por lo cual estoy planteando como tal adelantar la clase del sábado para el día de mañana a las 6:30. Ya que nuestra coordinadora está acá, me comentan si no habría ningún inconveniente y también, bueno, ustedes no tendrían ningún inconveniente en realizar la clase. A ver, me comentan si Elizabeth también. A ver, compañeros. Sí, 6:30 el día de mañana porque mañana mi bus está saliendo a las 9:30. Entonces, no, tendría que tener un poco de tiempo para poder trasladarme. Ah, el señor Alan menciona no hay ningún inconveniente. A ver, me comento. Mañana vemos el tema del sábado, era acerca del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que lo veríamos el día de mañana. Entonces ya, para estar un poco más frescos también, ¿no? Hemos visto algunas normativas y ya mañana como tal ya entramos de lleno a lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Sí? Entonces, perfecto. Entonces, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo el día de mañana con el tema.